primero, nos dieron la atención, pero no contamos con otra atención para activar los micrófonos. Sí, yo creo que si en un momento hay preguntas o dudas, al término creo que de su exposición o compartencia del maestro, las aclarará, compañeros. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, apreciable maestro, les agradezco bastante, créanme, este tiempo que están otorgando a mi proyecto, ¿no? Para mí la educación es el aspecto más importante de la vida, de la sociedad y de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al tener la capacidad o el poder de crear nuestra propia realidad, pero al pertenecer a una sociedad creamos la realidad colectiva que hoy nos acontece, que desafortunadamente pues, es cruda, ¿verdad? Entonces, es ahí donde participa la educación, porque nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Científicamente ahorita la mejor la podemos abordar. ¿Sí? Bueno, entonces, para que uno acceda a esa capacidad de crear nuestra realidad, tenemos que estar capacitados adecuadamente, lo que es la educación, debemos de estar educados. ¿Sí? De lo contrario, ni creamos nuestra realidad, sino que vivimos la realidad creada por el sistema. Entonces, muchas gracias y voy a comenzar. ¿Sí? Este proyecto parte desde una perspectiva, en primer lugar, antes de comenzar, no quiero avanzar sin mencionarles que si hay algún prejuicio, ¿verdad? Alguna inquietud acerca de este tema, porque sí es original, ¿sí? No nos fijemos tanto en ese aspecto predispuesto, ¿sí? Sino fijémonos más en su funcionalidad, su operatividad, porque a veces los prejuicios nos bloquean. Entonces necesitamos que tengamos una mente abierta, una mente un poquito holística, porque la misma corriente, ¿verdad?, marxista del materialismo didáctico no nos permite limitarnos al existencialismo, sino que nos orilla o nos lleva a estas cuestiones abstractas, ¿no? Abstractas, intrínsecas, de la cual también se construye la realidad. Materialismo dialéctico. Bueno, nuestro proyecto está basado, obviamente, en los especialistas críticos que nosotros abordamos desde hace años, cuando empezamos estos ejercicios emancipadores, ¿sí? Cuando surgió la idea de crear un proyecto alternativo, ya que estos especialistas concluyen, ¿verdad?, que la educación es reduccionista en las ciencias, es disfuncional, tradicional, pasiva, eurocentrista, enajenante, hasta dañina e inútil. Y eso es así. Eso es así porque nosotros podemos comprobarlo y lo sabemos. Cuando hacemos exámenes diagnósticos, los más altos llegan a tener 6. ¿Y qué pasa si ustedes hacen una investigación de los jóvenes que terminan la educación secundaria? Pasan 15 días y los conocimientos se fugan. ¿Por qué? Porque son conocimientos teóricos que no se pueden llevar a la práctica. Ahorita también vamos a abordar un poquito eso, ¿verdad? Para corroborar lo que los especialistas críticos concluyen, vamos a hacer una pequeña remembranza y rápido, porque el tema es complejísimo y no quiero aburrirlos, ¿verdad? Nosotros, como somos un país sometido, subordinado al capitalismo, ¿sí?, la epistemología del conocimiento siempre nos dirige a los griegos, ¿no? De ahí surgió todo lo que se sabe, ¿no? En la educación también nos dice que Platón fue la primera persona, digamos, que elaboró un plan educativo en forma, donde se impartía la metafísica, las áreas de la ciencia, pero metafísica, ¿sí?, un poquito de artes y filosofía. Pasamos a la Edad Media y con Constantino, que oficializó la religión, la educación se pasó a la administración y poder de la religión, la cual casi era lo mismo,
que ya no era politeísta, sino era monoteísta. ¿Estamos de acuerdo? Un poquito romántico también era lo que diferenció un poquito del modelo de Platón. Llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, donde hubo bastantes revoluciones, donde ya cambió hasta el sistema de gobierno, ya no era monárquico, sino demócrata, por un presidente, los burgueses llegan al poder, ¿sí? Y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, surge la revolución industrial. Al estar apoderados los burgueses, como jefe de mando, ¿no? El presidente elabora unas leyes o constituciones de tipo socialista. ¿Ok? Bueno, para eso se necesitaba capacitar a gente, ¿no? Allá en el occidente se toma el referente del educativo de la escuela prusiana, que se dedica a capacitar a gente en las ciencias, con una disciplina tipo militar y una metodología pasiva. ¿Ok? Obvio, porque era para satisfacer las necesidades mercantiles y productivas del capitalismo. ¿Ok? ¿Ven? Avancemos. No nos vamos a meter un poquito a la cuestión política de Marx, porque, aunque sí es importante, ¿no? Porque Marx aportó esta perspectiva, ¿sí? Que rompía los límites de la ciencia, sino que decía, no, la realidad no se construye nada más con la ciencia del positivismo, ¿no? Sino que también influye lo abstracto de las ideas para crear la realidad, entre otras cuestiones. La evolución de la educación desde esa época del siglo XVIII al siglo XIX, la primera fue el conductismo de Pavlov y Skinner, ¿sí? Aportó ciertas verdades, ¿no? Como que el ser humano aprende de acuerdo a estímulo-respuesta, ¿sí? Pero lo limitaba al tipo animal. Ese fue el detalle, porque sí es cierto que aprendemos a través de estímulos, ¿sí? En segundo lugar, no se desarrollaba bien esa conclusión, ¿no? Pero lo peor que pasó en el conductismo es que dijo, también vamos a eliminar el error con el castigo, meramente como un animal, y así nos enmarcaba a nosotros en nuestro aprendizaje, ¿sí? Bueno, décadas después, la siguiente evolución fue el cognitivismo, ¿no? Del constructivismo, donde ya sabemos, Vygotsky, ¿sí? Que se enfocó nada más en la cuestión cognitiva del aprendizaje psicológico, sin profundizar a las emociones, y obvio porque no se había desarrollado mucho la ciencia, ¿no? La psicología, ¿sí? Entonces, no logramos descifrar lo que pasaba en el cerebro y seguíamos manteniendo una cuestión de conceptos, ¿sí? Ideas, aprendizajes de conceptos no aplicables, que hacía disfuncional el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo más a lo que hemos llegado son las competencias. Las competencias no logran abordar el área de las emociones, el área de la filosofía, el área intrínseca, ¿no? Ni rompe con el esquema metodológico. No alcanza a llegar a la cuestión de otras cuestiones muy interesantes que se deben de tomar en cuenta para que se complete el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sigue siendo pragmático. ¿Sale? Esto es el avance que hasta hoy llega y se da en las escuelas tradicionales. Avanzamos. Muy bien. Con esto quería yo corroborar lo que decían los especialistas, ¿no? Peter McLaren, Paulo Freire, principalmente. Y yo les presento esto porque aquí podemos observar personas de distinta raza, de distinta situación económica, de distintos países, que lograron sus objetivos al más alto nivel. ¿Y qué concluimos con esto? Que el ser humano, el poder del ser humano, la grandiosidad del ser humano no radica ni en una cuestión económica, ni en una cuestión de raza, ni en una cuestión de pertenecer a otro país. La grandiosidad del ser humano es innata. ¿Sí? Radica en todos nosotros por el simple hecho de haber nacido seres humanos.
máquina súper sofisticada. Nosotros somos una máquina súper sofisticada. Las capacidades que tenemos en el almacenamiento, ¿sí? El procesamiento que tenemos, la imaginación, el poder planear a futuro, son capacidades especiales del ser humano, ¿sí? Y las filosofías anteriores, ¿qué decían acerca del ser humano? ¿Acaso decían que eran materiales nada más? ¿Éramos parte material? No, decían que éramos espíritu. Y que por ser espíritu podíamos trascender. Pero hay una interesante, que les digo, por eso les comentaba anteriormente. ¿Sí? Hay una por ahí muy interesante que dice que somos grandiosos. El ser humano como un semidios capaz de transformar al mundo. Esto es lo que nos va a generar un poquito de polémica. Teóricamente, si lo razonamos, da un gran autoestima. Pero hoy la ciencia, ya estamos en época posmoderna. Y decir época posmoderna ya corrobora que todo lo que existe es energía. Marx todavía no lo podía descubrir, pero era un avanzado a su época. La ciencia ya lo corrobora. Todo lo que existe es energía. ¿Sí? Hoy la ciencia ya da crédito a lo metafísico. Anteriormente la ciencia clásica de Newton era casi imposible. ¿Sí? No se podía asegurar algo que no se podía comprobar. Pero hoy con esto, bien, avanzamos. Objetivo general y meta del proyecto. Objetivo, establecer aptitudes y aptitudes adecuadas para integrar un ser fuerte, inteligente y bueno, y de esta manera puedan lograr sus metas individuales en función del bien en común. Miren, yo considero que el ser humano debe de lograr desarrollar estos tres aspectos conductuales. ¿Sí? Con dos aspectos pueden lograr sus metas. Ejemplo, vamos a ver cualquier famoso Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue fuerte, obvio, fuerte de mente y cuerpo. Y fue inteligente, es el mejor futbolista, fue porque supo dominarlo. Los que tengan estos dos aspectos pueden lograr sus objetivos, pero puede que sean egoístas. ¿Cuál es la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Sadio Mané? Si lo han oído, ¿no? Sadio Mané también fue fuerte, africano, ¿sí? E inteligente, pero Sadio Mané ayuda a su población africana. Y si Sadio Mané, ¿cómo lo conciben allá en primer lugar? Como un héroe. Y si se muere, ¿va a influir su ausencia? Claro que sí. ¿Y si se muere Cristiano Ronaldo? No. Porque la diferencia es que él se convirtió en un héroe. Y al convertirse en un héroe, en automático se convierte en un influencer, en un líder. En un líder. ¿Sí? Pero vamos al otro. Vamos a suponer un ejemplo para que vean la relevancia de esto. El famosísimo hermano de la historia alemán. Hitler. ¿Hitler fue fuerte? Obvio. ¿Fue inteligente? Sí. Obvio. ¿Fue bueno? No. No puede faltar este aspecto. Sin embargo, este término es muy difícil de concretar, ¿verdad? Por la polémica y porque a veces no rompemos esquemas y nos quedamos estancados en filosofías, al fin de cuentas, eurocentristas, el cual dice, la filosofía, si quiere seguir viviendo, debe ser una filosofía de la ciencia. Pero eso fue ya en la época clásica de la ciencia. Hoy, ¿qué dice? Ahorita vamos a ver. Meta, establecer de manera correcta las bases cognitivas, psicológicas y filosóficas adecuadas en el estudiante para que en el futuro se consolide primero como un héroe y al ser un héroe influir como un líder en automático, ¿no? ¿Vale? Bien. Para poder hacer esto nosotros tenemos que saber cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Porque teóricamente se oye muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que entender cómo funciona el cerebro. Vamos a escuchar algunos de estos. Funciona diferente. Y eso es lo que le da muchas veces el gran sabor a la vida. Imagínate que todos fuéramos iguales, pues sería un poco aburrida la vida, ¿no? Ahora bien, es programable y esto es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tú estás atorado, que si tú
a con las pasar a lo mismas variables, con las Lo mismas importante es reglas, que yo y por lo quiero tanto que funcionamos y mejorar nuestra calidad de vida. resaltar que esto es un hecho. Dicho esto, ¿Sí? Esto es un hecho en el área de la psicología y las neurociencias, pues, pero a veces la desconocemos porque hemos desapartado la pedagogía de la psicología. No lo entiendo por qué. Esto es un hecho. ¿Cómo funciona el cerebro? Adelante, otro especialista. vamos a ver qué es y cómo funciona el sistema psíquico. El sistema psíquico es una maravilla en sí mismo. Tiene un funcionamiento extremadamente complejo dentro de una asombrosa simplicidad. Se puede definir como el sistema operativo o el programa principal que capacita y permite al cerebro adquirir, codificar, archivar, recuperar y procesar la información que proviene tanto de nuestro exterior como de nuestro interior. Vamos a un autor, según la psicología del procesamiento de información, la mente funciona en forma análoga a una computadora que procesa información usando para ello diversos programas. Estos programas corresponden con el sistema de codificación y operación del pensamiento, Villarini. Y podría yo traer, esto es un hecho, pues, ¿ok? Bueno, entonces, primera conclusión. Nosotros funcionamos análogamente similar a una máquina que se basa en un sistema operativo. El sistema operativo está integrado por programas. ¿Sí? Mi celular no puede hacer algo que no tenga el programa. Si tiene el programa, lo puede hacer, pero si no, no. Nosotros así funcionamos, no solamente así, tenemos la capacidad, por eso somos mejores que las máquinas, de desapegarnos de este automatismo conceptual para llegar a otro nivel de conciencia. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Ahora, compañeros, nosotros todos somos de nivel telesecundaria, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nos estamos enfocando en la educación en este nivel, no en el nivel de primaria, porque según las teorías de Vygotsky, Jean Piaget, las etapas del conocimiento, todavía en una etapa de niñez no somos capaces de comprender temas complejos. Pero aquí estamos hablando de la etapa de la adolescencia. Vamos a ver, porque anteriormente en la psicología clásica decía, la base de la estructura psicológica se integra nada más de los 0 a los 7, 8 años. Ya, es lo que sabíamos comúnmente. Pero hoy, con la base de la ciencia, de la neurociencia, que concluye, y eso es también una ley, en la neurociencia todos lo saben esto. Vamos a ver. No es solo que enseñemos a jugar con lo que ya hay, es algo más. Es que estamos ayudando al niño, o realmente también a los adultos, a que puedan reconfigurar su cerebro. Noticia muy optimista. Si lo hacemos bien, pues también se puede reconfigurar. Fijaros que uno de los descubrimientos más sorprendentes que ha habido en neurología en los últimos 15 años y que afectan a la educación, es que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con la idea de que había un periodo magnífico del aprendizaje, que eran de 0 a 3, de 0 a 5, por razones que si en el coloquio después os interesa, porque yo creo que es hasta los 7, pero vamos, los niños decimos, es que son como esponjas, y efectivamente son como esponjas. Están dispuestos a aprender y aprenden todo lo que tienen alrededor. Bueno, pues ahora lo que nos dice la neurología es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro espontáneamente se rediseña por completo, pero se rediseña de una manera muy visible. Por ejemplo, cambia la proporción entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son los núcleos, los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca son las vías de conexión. ¿Cuál es esta edad? De 13 a 18 años. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque es un hecho, porque se puede comprobar, ¿sí? Como aparatos. Como en la edad ahorita de la adolescencia, las neuronas crean al mismo velocidad de la niñez circuitos neuronales, que son aprendizaje. Un aprendizaje es un circuito que se crea entre neuronas, ¿sí? A esta etapa es tanto
ya no, al niño ya no le funciona hacer berrinche. Entonces, en automático, hace un podaje neuronal y crea otra acción para superar esa situación que antes superaba, ¿no? ¿Sale? Y esto es interesantísimo, porque es más, podemos corregir, ¿sí? ¿Cómo podemos decir? Malos programas o malos aprendizajes que hayan tenido anteriormente. Un ejemplo, una niña en la sierra que desde nacimiento adquiere un aprendizaje de que vale menos, ¿ok? Muy bien, ese circuito se creó, pero ahorita pasamos, lo tenemos en la etapa del podaje neuronal. Le metemos un programa adecuado que inhiba o desactive ese programa que le hacía sentir menos. ¿Y como cuál? Tú vales mucho, tú eres poderosa, tú tienes el poder de crear tu realidad. Y sabemos cómo se hace. La psicología dice en 3 semanas instalas programas, ¿no? Sencillos. Pero los tenemos 3 años. Este proyecto contempla 3 años, ¿no? Está rotulado enfrente. Tú vales mucho, eres una chica súper poderosa. La niña supera eso porque se instala ese programa. Un niño disciplinado, que a lo mejor vivió, digamos, en una familia disfuncional de un papá borracho y una mamá, estamos grandes, ¿no? Cantinera, ¿no? Este niño se disciplina, llega aquí, tiene esos programas. Aquí, ¿qué le enseñamos? Oye, lo malo es estúpido, lo bueno es inteligencia. Filosofía del equilibrio. Todo lo que hagas en desequilibrio te va a traer problemas. Todo lo que hagas, hazlo en equilibrio. ¿Sí? Entonces, estos programas inhiben la mala conducta. Podemos hasta corregir las malas predisposiciones de los niños que tengan problemas con este proyecto que se enfoca precisamente en integrar el sistema operativo del ser humano, que lo integra más o menos, ahí sí no está concreto, de los 0 a los 20 años aproximadamente, ¿sí? Posteriormente no es que se cierre, sino que sí tenemos la posibilidad de reintegrar circuitos neuronales, pero antes de los 20, el cerebro de los jóvenes está abierto, es influido, ya sea por el papá, por el amigo, por la televisión o por los maestros. Y lo represento así porque va reduciendo, se le llama plasticidad neuronal. A los 20 años ya está así y no se cierra. Lo que pasa es que nosotros sí creamos circuitos, pero ya no influye nadie, solamente tú. Cuando eres humilde y te abres tu cerebro para dejar de integrar nuevos circuitos. Ahora, integración del sistema operativo, aprendizaje. Bueno, ahora hay que aprender el proceso del aprendizaje mental. Atención. La única forma en que el ser humano aprende es cuando pone atención. La única forma, cuando pone atención. ¿Sí? ¿Y cómo se pone atención? ¿A qué le pones atención? ¿A lo que te gusta o a lo que te impresiona, verdad? O algo muy feo. Pero obvio que no vamos a llevar una educación donde a través de castigo, que le impresionen. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener un estado mental equilibrado, ¿sí? Y obvio que nosotros si regañamos, castigamos, humillamos, se estresa el cerebro y se bloquea esta parte prefrontal, que es la que se encarga del aprendizaje, la frenación, ¿sí? Entonces cuando el niño, por eso la escuela clásica es inútil, no funciona. Porque estresa al niño y esta parte ya no funciona y se prepara para atacar o huir o lo paraliza. En automático, si se estresa al niño, el sistema parasimpático se altera y lo prepara, manda la sangre al cuerpo para huir o atacar. O lo paraliza. Y es ahí donde surge la importancia de la pedagogía del amor. Bueno, entonces, te gusta mucho. Nosotros entonces tenemos que ser unos estetas, dijera Paulo Freire, como maestros. Debemos convertirnos en seres amorosos y unos que capten la atención, ¿no? Los niños deben de ser felices en la escuela, eso es determinante. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se da por alto, alguna vez lo dije en una zona, en la pedagogía del amor y algunos hasta se reían? Oye, pero es que es determinante. Si el cerebro se estresa ya, valió. Bueno, algo muy importante, traumante, se crean circuitos neuronales. Bueno, ¿sí? Esta es la aplicación científica. ¿Dónde se crean los circuitos neuronales? Pues en el sistema límbico, ¿no? En el hipocampo. Diseño del sistema
hice una analogía del sistema operativo y está comprobado psicológicamente, ¿sí? Y en automático nosotros tenemos que convertirnos en ingenieros computacionales. ¿Para qué? Les dije anteriormente, yo determino que la educación es la creación, la formación del sistema operativo correcto que integra la personalidad del ser humano en la cual se basa para tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que saber todo esto. ¿Qué hace el ingeniero en sistemas computacionales? Elige los programas, ¿no? Correcto, pues que quiere que haga la computadora, lo mete y eso es lo que hace la computadora. Pero si nosotros no sabemos de esto, ¿verdad? Llevamos una metodología tradicionalista, estresante, limitada a la ciencia, con pura teoría, programas que no son prácticos, no forman las funciones operativas del cerebro, nada más forman la parte teórica. Hacemos, y ahorita vamos entendiendo por qué el modelo educativo es inútil. ¿Sí? Bueno, entonces, integración de un sistema operativo institucional psicológico correctamente para integrar a un ser excelente. Base filosófica, formada por 4 ejes. Bueno, voy a hablarles del plan que se tiene. ¿Qué Windows piensa instalar, no? Una filosofía. Manejamos ahí, integramos una filosofía de 4 del mundo, ¿no? El taoísmo. Si la usted del equilibrio, acuérdense. Pues nosotros sí partimos como ejes de nuestro proyecto el equilibrio en todo lo que hagas. Es algo práctico que el niño lo entiende y es efectivísimo. Todo lo que hagas, algo en equilibrio. Cuando tú estás en desequilibrio te vas a ver tu problema. Si comes mucho, te pones gordito. Si comes poco, placa. Si hablas mucho, choca. Si hablas poco, si te levantas muy temprano, Es muy efectivísima y fácil de entender. Budismo. El budismo. Como dijimos anteriormente, la única forma de aprender es cuando pones atención. ¿Y qué pones atención? Lo que te gusta. ¿Y qué creemos que es lo que nos gusta? Lo que nos hace bien. Los niños entran a las escuelas tradicionales y odian. Al segundo, al tercer grado ya odian, de primaria, ya odian la escuela. ¿Sí? Llegan a la secundaria, ¡pum! Imagínense captar la atención de los niños que odian el aprendizaje. Porque en automático ya aprendieron que es horrible en las tareas, que si te equivocas te regañan, que el maestro te humilla, que no te respeta, que no son nada tuyos y que no le interesas y que es aburrida. En automático llegan a la secundaria y ya no desean el aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a captar la atención? Entonces, nosotros de la sabiduría del budismo, que impulsa mucho la trascendencia a través de la sabiduría, ¿no? ¿Sí? Nosotros le decíamos, oye, la sabiduría te va a dar todo, porque es verdad. No, la sabiduría te da todo. Y ya le empezamos a decir, pues te da esta belleza. ¿Sí? Ponte a hacer ejercicio. A ver, viste a alguien con ropa pobrecita que esté gordita, aunque se ponga la mejor ropa, digamos, no un ejemplo, ¿no? Que se me vino a la cabeza, ¿ok? ¿Sí? No. Pero ponte a hacer ejercicio, si tienes ropa viejita, te vas a ver bien. Te va a dar sabiduría, te va a dar salud, te va a dar dinero, te va a dar Ama la sabiduría porque te va a dar todo. Si nosotros logramos hacer que el niño crea eso, se abre al aprendizaje. Eso es lo que rescatamos de la sabiduría del budismo. El equilibrio. La Toltecayo. La Toltecayo, algunos han escuchado, es nuestra sabiduría, filosofía ancestral de nuestra civilización, los Anáhuac, la cual determinaba que la tierra era nuestra madre. Por tal motivo, toda expresión de vida tenía que ser respetada. Por eso en la tierra piden permiso en cualquier cosa, hasta un árbol. No es parte de la sabiduría ancestral de la Toltecayo. ¿Sí? También lo incluimos para que el niño se le enseñe a respetar la naturaleza y todo lo que tenga expresión de vida. ¿Okay? Pero hay un aspecto que nos estaba faltando. Porque hay un aspecto que influye en todo lo que hacemos. En escribir, en hablar, en leer, en jugar, en bailar, en hablar, en declarar. Es el autoestima. Si una persona no tiene autoestima, no va a poder inscribirse. No va a poder hacer lo que le gusta. No va a poder concentrarse en el deporte. No va a poder hacer nada porque este aspecto influye en todo. Pero ¿cuál es la pastilla que hay que darle al niño para que tenga autoestima? ¿Cuál?
que nos vinieron a gobernar los europeos y a civilizar. Que los bellos son los europeos, estereotipo europeo. ¿Cuál? ¿El materialismo nos da autoestima? Cuando venimos de una teoría se parte como ley de la identidad del ser humano. Nos limita a nivel animal, que nada más se basa a un cerebro reptiliano que se limita a nada más a desarrollar las necesidades de aparearse, comer y dormir. Pues no, pero aquí hay una sabiduría. Filosofía del sabio, y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de abrirnos. Yo me apego, como ustedes han visto, rigurosamente a la parte científica, ¿sí? Y también laicista. Sabio Cristo, nada de rosario ni nada de pecados. Es un sabio. ¿Cristo qué fue? ¿Un sabio o no fue un sabio? ¿Qué es un sabio? Aquel que te dice, mira, yo sé lo que es la vida. Ese es un sabio. Así como el Buda y todos ellos, así, apartar, porque definitivamente la religión es un error. Provoca muchas cosas, tiene partidarios, mucho dogma, ¿sí? Pero al investigar y lograr que el autoestima y la seguridad aumente en los niños, no hay nada. Y abordamos la grandiosidad del ser humano. Bueno, ahí viene la polémica, ¿no? Y argumentado, ¿ves? Que existe un Dios, un creador. Lo comprobamos científicamente. Hay sus discrepancias, ¿no? Hoy, ¿cuál es la teoría oficial de la creación del mundo? El Big Bang, ¿no? ¿Y de dónde surge el Big Bang? La teoría del Big Bang dice, todo surgió de un poquito de materia así. ¿Cómo es posible? ¿El materialismo lo admitió? ¿Lo había logrado? No, porque es imposible. Pero hoy, cuando se dice que todo lo que existe es energía, se puede entender ya es aceptada. Hoy es la teoría más aceptada, que todo surgió así. ¿Cómo me voy a meter yo si soy material? No. Pero ahorita con la metafísica, la física cuántica, ya es posible. Y es la teoría más aceptada. ¿Sí? El 100% de los premios Nobel de Ciencia están de acuerdo y no pueden refutar que el mundo fue creado. El 100%. Ahí se dividen ¿qué me va ahorita? Bueno, por último, ¿qué es un Dios? O sea, que crea mundos, ¿o no? Que crea mundos, tiene el poder de crear mundos, ¿ok? Es lo que encuentras en una definición de diccionario. La física cuántica determina que el observador, ¿sí me entienden lo que han estudiado un poquito de física cuántica? El observador tiene el poder de colapsar la materia. ¿Por qué? Porque todo es energía. Sí, de Einstein y Max Planck. Eso ya es nosotros, eso ya está aceptado. Tenemos el poder de colapsar la materia. Entonces, si nosotros tenemos poder de transformar la materia, se comprueba que somos... Bueno, pero que eso no nos cause polémica, mis hermanos, ¿ok? Si no se quiere tomar, no. Vamos a quitar la palabra Dios y semidios. Vámonos a el Big Bang, a la teoría del creacionismo. Es imposible que la Tierra se haya creado al azar. Ya saben, científicamente, ¿cuál es la posibilidad de que la Tierra se haya creado al azar? 0.0001%. Y la posibilidad de que se haya creado no es elevado a la 10. Es imposible que se haya creado. Bien, vamos a citar la palabra Dios. Ok, ante esa teoría científica se comprueba que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, es el argumento de por qué esta pastillita que causa mucha polémica, a pesar de que está comprobado científicamente. Pero si yo no se lo doy, invitamos a mi hija, ¿cómo le aumento su autoestima? ¿Qué pastilla le dará a que diga, no, pues yo soy poderoso, puedo hacerlo todo?
Cuando los jóvenes, los seres humanos empiezan a tener esa cosmovisión, vamos a la explicación teórica, miren. Esta estructura, este sistema operativo se tendría que basar, si fuera una educación correcta, con una base filosófica. De tu base filosófica tú vas a crear en automático y de manera inconsciente tu cosmovisión. ¿Estamos de acuerdo? Y al formar tu cosmovisión tú defines tu perspectiva. Y tu perspectiva es de donde tú partes para hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa se define a fuerza. Como no hay ninguna escuela donde te definan donde te están en una base filosófica, entonces se integra, pero hueca. ¿Qué clase de cosmovisión creamos cuando no hay una base filosófica? ¿Quién es el que tiene poder en este mundo? ¿Los que tienen dinero o no? ¿Sí o no? Los que tienen dinero, ¿ok? Otro aspecto importante para las cosas que haces y que toman mucho en cuenta, el físico, ¿sí o no? ¿Y cuál es el estereotipo de la belleza? Para nosotros los subordinados, el europeo, ¿ok? Porque no tenemos, estoy hablando de cuando no se instala una base filosófica, la cual te ayude a crear una cosmovisión. Entonces, como no hay base filosófica, ¿cómo creas tu cosmovisión? En los medios, es lo que te enseñan. ¿Ok? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver. Le pregunto a cualquiera. Tenemos por hecho de que el dinero es poderoso y el estereotipo. ¿Cuánto tienes en el banco? En automático y de manera inconsciente lo hacemos, ¿eh? Entonces, lo comparamos con Carlos Slim. ¿Cuánto tengo yo en el banco? 1,000 pesos. Ese es el poder que tengo. Y lo hacemos pero inconscientemente, y así actuamos, ¿eh? Ahora, nos vemos en el espejo. Me veo negrito y me han dicho que la belleza es el estereotipo europeo. ¿Cuánto valgo? En automático y inconsciente, ¿eh? Yo tengo miedo de pasarme a hablar aquí porque no soy del estereotipo europeo que se imparte en los medios y la historia de las escuelas. Y desde ahí parto mi vida. Por eso los mexicanos no soñamos en grande, no lo intentamos. Porque soy feo, porque soy pobre. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo soy un semidios. Igual que todos ustedes, mis hermanos. Igual que todos ustedes, porque todos pertenecemos al género humano. No hicimos nada, ¿eh? No hicimos nada por esto. Nada más lo que tenemos que hacer es prepararnos. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Segundo, bueno, esa es la parte principal del sistema operativo que trabajamos en la escuela. Y lo vamos a lograr porque, ya les dije, psicológicamente, si queremos instalar un hábito o programa, en 3 semanas se instala, ¿no? Pero nosotros tenemos 3 años. Vamos a suponer que logramos instalar un sistema operativo con programas de excelencia. ¿Sí? Sé disciplinado, ama el estudio y todo lo que les dije anteriormente. No, sueña, todo lo puedes. ¿Sí? No seas malo, porque ser malo es estúpido. Es bueno, es inteligente. Todo eso es programa. ¿Vale? Pero no nos conformamos en eso, mis hermanos. Hay otro nivel de conciencia, aparte de la física, que es la física, hay otro nivel. ¿Cuál es? Desapegarnos de ese automatismo. O sea, acudir a la conciencia. Y ese es el argumento filosófico, psicológico y científico de la importancia de la pedagogía crítica y analítica, que no logramos, nos estamos tardando en respaldarla científicamente. Ahí viene la importancia. Fue correcto el análisis crítico
aprendizaje en el área pedagógica, ¿ok? Yo me pongo a aprender bicicleta y aprendo a las 7 de la noche, ¿sí? Mañana voy a poder, si es mentira que se crean programas neuronales, aprendizaje en el subconsciente. ¿Voy a aprender mañana? ¿Voy a poder? No, porque... Pero es tan cierto que cuando tú aprendes algo, mañana ya lo haces y sin menos energía, porque ya lo automatizas. Bueno, nosotros en nuestro proyecto tratamos de cosas más allá, la pedagogía analítica y crítica. ¿Cómo nosotros estamos un paso adelante? Para llegar a la conciencia, porque el objetivo de este análisis crítico es darnos cuenta de lo que pasa, como a través de ser analíticos. La pedagogía crítica